Lectura del libro de Isaías. Escuchadme, islas, atended, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el vientre materno, desde las entrañas de mi madre, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo Israel, por medio de ti me glorificaré. Y yo pensaba: en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad el Señor defendía mi causa, mi recompensa la custodiaba Dios. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel. He sido glorificado a los ojos de Dios, y mi Dios era mi fuerza. ¿Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel? Te hago luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Al Salmo nos unimos todos diciendo: Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, tú me sondeas y me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Mi alma lo reconoce agradecida. No desconocías mis huesos, cuando en lo oculto me ibas formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días dijo Pablo: Dios suscitó como rey a David, en favor del cual dio testimonio, diciendo: Encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia un Salvador para Israel, Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús. Y cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida, decía: Yo no soy quien pensáis, pero mirad, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y todos vosotros los que teméis a Dios, a vosotros se nos ha enviado esta palabra de salvación. Palabra de Dios. Qué bendición poder celebrar este día lunes la fiesta de la Natividad de Juan el Bautista. De gran bendición para la vida de sus padres, ya por ser mayores de edad. La fe que lleva también a consagrar a este niño para que sea servidor de Dios, preparando el camino de Jesús, el Salvador del mundo. Qué grande bendición es poder comprender ese camino de Dios así como lo comprendió Juan el Bautista. Por eso disfrutemos de este gran regalo, de este santo evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz y tuvo un hijo. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia y se congratulaban con ella. Al octavo día fueron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre Zacarías. Pero su madre, tomando la palabra, dijo: No, se ha de llamar Juan. Le decían: No hay nadie en tu parentela que tenga ese nombre. Y preguntaban por señas en su padre cómo quería que se le llamase. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Y todos quedaron admirados, y al punto se abrió su boca y su lengua, y hablaba bendiciendo a Dios. Invadió el temor a todos sus vecinos, y en toda la montaña de Judea
se comentaban todas esas cosas. Todos los que las oían, las grababan en su corazón diciéndose: pues, ¿qué será de este niño? Porque en efecto la mano del Señor estaba con él. El niño crecía y su espíritu se fortalecía, y vio en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la luz del Espíritu Santo para poder comprender este gran regalo de amor, de estas grandes bendiciones que Dios se manifiesta a la humanidad, para que así podamos comprender el llamado de Dios, este propósito de vida, de ser instrumentos a través de su amor, para que así podamos ver grandes regalos del amor de Dios. Acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, celebramos ese gran regalo del nacimiento de Juan el Bautista. Gran regalo del amor de Dios, que podemos entender en el pueblo de Israel, pero que se manifestará también ese regalo del Hijo de Dios, el Salvador del mundo, para que podamos ver esa promesa que se cumplirá a través de los profetas. Qué interesante es ver ese gran milagro en la vida de Juan el Bautista, porque es bendición para sus padres, que ya eran ancianos. Se veía que no podían tener hijos, pero para Dios lo imposible se hace posible. Y entonces veremos esta gran bendición para la vida de Santa Isabel, que con gran alegría tendrá este hijo, Juan el Bautista. Pues veremos que así como se deben cumplir todo lo mandado por el pueblo judío, Isabel a su tiempo da a luz y tuvo un hijo. Y pues bueno, es de gran alegría, vecinos y parientes, que el Señor le había hecho gran misericordia y se alegraban con ella, se gozaban. Ya al 8º día fueron a circuncidar al niño como lo pedían en la ley de Moisés, y querían ponerle el nombre de su padre Zacarías, que era normal, colocarle siempre el nombre de su papá al primogénito. Pero vemos que Santa Isabel tomará la palabra y dirá: se ha de llamar Juan, pero nadie de tu parentela se llama así, le decían a ella. Sin embargo, se acercarán a Zacarías, le alcanzarán una tablilla y él corrobora este nombre. Juan es su nombre. Y todos quedaron admirados, porque al punto se abrió su boca y su lengua y hablaba bendiciendo a Dios. Pues eso fue de gran admiración, para algunos temor, otros asombro, porque las cosas de Dios son muy bellas, se manifiestan de una forma extraordinaria, maravillosa, que nos llenan de gran alegría, de gozo. Pero se preguntaban algunos diciendo: ¿qué será de este niño? Porque en efecto la mano del Señor estaba con él. Y es así como veremos que Juan el Bautista se preparará, se fortalecía y vivía en lugares desérticos, hasta el día en que él vendrá a través de la predicación, a través de este bautismo de conversión. Es interesante ver a través de los evangelios cómo Juan el Bautista prepara el camino del Señor. Y es algo muy especial, muy bonito, porque Dios elige a través del amor, de su misericordia. Ahora vemos a través de la predicación de Juan el Bautista algo muy interesante, proclamando en el desierto de Judea y hablando de ese camino de conversión, del griego metanoia, cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de actuar, porque ha llegado el reino de los cielos. Y qué bonito que se corroboran esas palabras del profeta: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Cómo se decía Juan? De una forma sencilla, con
un vestido hecho con pelo de camello, un cinturón en cuero en su cintura y su comida eran langostas de miel silvestre. Pues era muy sincero también con aquellos que se acercaban a él, como los fariseos, los saduceos. Pero era muy sincero con palabras fuertes. Ahora veremos en el verso 13 de este mismo evangelio cómo se presenta el Señor Jesús que viene de Galilea al Jordán donde Juan para ser bautizado por él. Pero Juan sabía quién era el Señor Jesús. Trataba de impedírselo diciendo: yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero el Señor, ¿qué dirá? Deja ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. Y así se manifiesta ese gran regalo del bautismo del Señor. Miremos cómo actúa el reino de los cielos, que es una forma sencilla. Lo importante es que nosotros entendamos los propósitos de Dios. Así como se manifiesta en la vida de Juan el Bautista, Dios tiene grandes regalos para la humanidad. Y lo importante es que nosotros seamos dóciles a la voz de Dios. Que podamos entender este camino bellísimo, estos misterios del amor de Dios que se dan en nuestras vidas. Y que podamos entender cuánto nos ama Dios. Se cumple lo que anunciaban los profetas. Y lo que se cumplirá en la vida de Juan el Bautista como el último profeta del Antiguo Testamento, para preparar ese camino del Señor. Así como vemos también en el Evangelio esta expresión de Juan el Bautista, esta expresión muy bella, hablando de que este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Es algo bellísimo que se da a través del Evangelio de San Juan. Como también Juan, y precisamente tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 35, cuando Juan se encontraba allí con dos de sus discípulos fijándose en Jesús, que pasaba, dice: he aquí el Cordero de Dios. Y vemos que estos discípulos se sintieron inquietos y siguen al Maestro. El paso de Juan el Bautista es muy pequeño. Tendrá la misma edad del Señor y es un poco mayor, pero vemos la importancia de ese gran servidor de Dios a través del amor, de la humildad, de anunciar a sus hermanos ese gran regalo del Salvador del mundo, que algunos no entenderán. Y que veremos más adelante cómo el martirio de Juan el Bautista se entregará por amor. Y que vemos que muchos tratan de callar la verdad. La manipulación de los intereses personales, egoístas. De aquellos que matan al inocente como lo hicieron con Juan el Bautista. Es cierto, el rey de Herodes le encantaba escuchar, pero no hacía nada. Y entonces, tristemente vemos este martirio por el capricho, la seducción, la mentira, el engaño, que envuelve a aquellos que no quieren escuchar la voz de Dios. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, estemos muy atentos a las palabras que el mismo Señor nos da, que podamos entender esos propósitos de amor, así como se manifiestan en este gran servidor de Juan el Bautista. Una entrega total de amor, de servicio, de anunciar a sus hermanos la verdad, para que puedan encontrar ese regalo del reino de los cielos. Usted y yo somos llamados a esos grandes misterios del amor de Dios, que podamos comprender lo que Dios quiere para nuestra vida, y que podamos ser verdaderamente esos servidores de Dios a través de esos valores cristianos, de esos principios, de anunciar la verdad que nos hace libres sin tener miedo a la muerte, porque hemos sido llamados a la vida, a anunciar grandes regalos del amor de Dios. Ahora nos unimos a través de la oración
para poder comprender esos grandes regalos del amor de Dios que se manifiestan a la humanidad. Ese llamado especial que vivió Juan el Bautista, también nosotros podamos comprender el milagro de la vida y entender a esos propósitos que hemos sido llamados para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos gracias porque te manifiestas con gran amor y bendición sobre la vida, sobre la humanidad. Así como te manifestaste en ese gran milagro en la vida de Zacarías y Santa Isabel, en la vida de su hijo Juan el Bautista, que se preparará en este bautismo de conversión, invitando a sus hermanos en este regalo del reino de los cielos. Comprendamos que Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros. Que podamos entender, comprender este llamado de Dios, que nos invita a sanar el corazón, que somos de Dios, somos amados por Él, y que nos invita a tener fe, a confiar, que ver lo imposible se hace posible, que sus milagros están palpables y que hemos sido llamados también a anunciar ese camino del Señor, es el reino de los cielos, es esa bondad de Dios que viene a transformar nuestras vidas, de poder llevar esta obra de evangelización para que podamos ver grandes regalos del amor de Dios. Dios también nos llama por nuestro nombre, que podamos comprender esta gran misión. Así como Juan el Bautista preparó el camino del Señor, nosotros también podamos anunciar estas maravillas, esos regalos, milagros, prodigios que Dios hace en nuestras vidas. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Ahora te invito a vivir esta experiencia de fe, como Juan el Bautista, escribiendo en los comentarios esta hermosa frase de San Mateo capítulo 3, verso 11. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Esta experiencia con Jesús el Señor, que resucitará para poder comprender esos grandes signos de su amor. Pedir la luz del Espíritu Santo que nos guiará para descubrir esos misterios del amor de Dios. Conocer la verdad que nos hace libres para ver grandes bendiciones de Dios para la humanidad. Juan Bautista ruega por nosotros. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.